El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Para vivir en mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay camino. Para vivir en mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay camino. Lo único que necesita es quitar la piedrecita de tu voluntad. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. No hay puertas, no hay llaves, no hay camino. Amigos, creo que habrán reconocido aquí a nuestro invitado, un invitado de honor, Luis Alfredo. Muchas gracias. Pues, como han oído, es una canción totalmente en divina voluntad, ¿sí? Así es. Y Luis Alfredo nos hizo el enorme favor de componer esta canción y otras más que ya iremos poco a poco, pues, adentrándonos en este tema. Pero yo, antes que nada, yo quisiera, pues, agradecerle por estar aquí con nosotros. Gracias. Y preguntarle, porque ahora el programa va a ser de él. Sí, ahora el programa va a ser de él. Una persona que tiene ya una gran trayectoria a través de todos los movimientos, pues, ¿cómo diríamos? Católicos. Sí, eclesiales, sí. Eclesiales. Un gran acercamiento hacia la parte espiritual. Y que ahora, o sea, ha incursionado en este camino, en este tema de la divina voluntad. Así que le dejamos la palabra a él y le voy a pedir que nos haga una breve historia de su vida. Breve, así como unos, ¿qué será? Un suspiro. Un suspiro. No, Luis Alfredo, si nos quisieras. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, pues la gente siempre tiene un cierto conflicto cuando me escucha hablando con un acento más español, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, este es español. Sí. Pero alguno que está un poquito más ducho en oír acentos españoles dice, pero tú no eres totalmente español. Entonces, yo puedo decirles, o la gente puede pensar inmediatamente, eres canario. Porque los canarios son un poquito latinos, ¿eh? Son de alguna forma, ¿no? Y de hecho hay mucha influencia con Sudamérica, sobre todo con Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, soy uruguayo de nacimiento, viví ahí hasta los 17 años y a los 17 años me trasladé a Europa. Mi país y toda Latinoamérica en aquel momento estaba pasando unos conflictos sociales y políticos muy tremendos, mucha inestabilidad, las universidades, los colegios, todo estaba cerrado y por lo tanto recibo una invitación de unos amigos para venir al norte de Europa y vivo en Finlandia y estoy allá un año
y luego otro medio a más, prácticamente 1 año y medio, y desde ahí me vengo luego a España. Entonces ya en España me quedo a vivir en el norte de España, empiezo a trabajar en lo que yo había estado estudiando, que era la pintura, y haciendo exposiciones de pintura, y poquito a poco música también. Y en aquel momento los hermanos Paulinos, de la editorial Paulinas, me proponen grabar un disco que se llamó Ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acababa de comenzar un movimiento en la iglesia que se llamaba la Renovación Carismática, que ustedes les habrán sonado o lo saben perfectamente lo que es, ¿verdad? Y entonces ese movimiento pues estaba comenzando y me dijeron, pues buscamos unas canciones dinámicas y tal. Mis padres habían estado muy involucrados en ese contexto carismático, pentecostalista, en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Y o sea que yo más o menos desde los 14, 15 años ya había mamado de aquella historia, ya de alguna manera estaba impregnado de aquello, ¿no? Y grabé ese disco que fue un éxito mundial. El disco Ven Espíritu Santo, hoy en día todavía se cantan canciones como Yo no soy nadie, de polvo nací, Cuando escuches la voz del Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya. En las misas muchas veces cuando las canciones se pueden implicar en la liturgia, tenemos más capacidad de asumirlas, ¿no? Porque si no en otros momentos tampoco a veces se sabe cómo usarlo. El caso es que ese disco tiene mucho éxito y pues me abre muchas puertas, pero estamos hablando de una época anti-internet, o sea que la comunicación todavía sí. Existía tal cosa, la prehistoria, pensarán muchos jóvenes que nos estarían escuchando. Dice que había algo. Había vida antes de internet, había vida. Sí. Y la prueba es que aquí claro, estamos. Claro. No sabemos si habrá vida después de internet, eso sí que no estamos muy seguros. Porque la verdad es que la capacidad de asumir la mente de la gente, las nuevas tecnologías, dentro de todo lo positivo y bueno que es también, pues es muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, no sé si habrá vida después, pero antes también había. Y había más tiempo para leer, más tiempo para reflexionar, y tiene mucho que ver con el tema que igual nosotros tratamos ahora, ¿verdad? Así es. Había otra sensibilidad, me parece a mí, igual dirán los jóvenes, los viejos siempre están diciendo lo mismo, ¿no? Que antes la vida era mejor, no sé qué. Pero sí, de verdad, era otra. No, pero yo pienso con lo que dices, que antes era mucho más profundo nuestro acercamiento. Sí. Porque era lectura, era meditación. Exacto. Y ahora todo es más de consumo muy rápido. Exacto. Anyway, el caso es que tengo ese disco y durante los siguientes años estoy dedicándome muchísimo a recorrer y cantar y tal. Y hacer experiencias comunitarias. Yo hice 2 experiencias comunitarias en mi vida, que duraron más o menos unos 7, 8 años, las 2. Una de ellas pues, fue dedicada a ayudar a gente de la calle, a personas con problemas de drogadicción, porque mi país de adopción, digamos España, estaba pasando un momento muy difícil en los años 80. Todo el tema de la droga que entró muy fuerte y toda una serie de cosas muy tristes, ¿no? Y yo hice una experiencia de acogimiento que siguen funcionando. Son comunidades que han seguido funcionando después de que yo incluso he salido de aquellos proyectos. Y luego, pues años más tarde hice otra segunda experiencia. Esta vez fue en el norte de España, la primera fue en Burgos. Esta otra experiencia fue en el norte, en Asturias. Fue una experiencia con artistas y con creativos, que éramos unos 30 personas conviviendo, artistas y creativos en el mundo del diseño, de la televisión, de los medios de comunicación, de teatro, de la música, con un sentido evangelizador, más bien de proyectar, digamos, de una forma contemporánea la fe. Y funcionó durante muchos años y se terminó. Muchas cosas a veces empiezan y terminan, no necesariamente duran eternamente, ¿no? No, pero son pasos. Son pasos. Paso para algo más y más adentro. Sí, y yo creo que fue muy positivo y sirvió, y muchísimas de las cosas que realizamos, muchos de los productos que realizamos, de la pastoral que realizamos, pues abrió muchas puertas. Imagínate que fue una de las primeras emisoras de radio 24 horas con música contemporánea que no teníamos a nivel católico. En otras iglesias cristianas sí que lo existía, pero nosotros a nivel católico no existía, ¿no? Y ya entramos en internet, y esa fue una gran experiencia muy bonita. Y luego a partir de ahí, pues yo
sigo otra vez dedicándome a la música y a viajar mucho y a dar conferencias por un lado y por otro. Y en uno de esos viajes, pues con uno de los amigos entrañables de aquí, que es el padre Daniel Gañón, a quien yo conocía ya de años anteriores por otras batallas, ¿no? Por otras batallas, estaba muy... Pero todo relacionado. Todo relacionado, pero era interesante porque él había hecho una experiencia dentro del mundo más carismático y tal. Y entonces cuando me viene, y él siempre me traía, y siempre me ha venido durante años, estamos hablando de por lo menos más de 20 años de amistad, ¿eh? Entonces él siempre traía alguna cosa nueva, decir, mira lo que está saliendo, mira lo que no sé qué. Bueno, es su fuerte. ¿No? Sí, es su fuerte, mira lo que hay. Entonces cuando me dice, mira, te tengo que hablar de una cosa, y va a ver cuál es la última moda, dice, no es una moda, no es una moda, entonces ¿qué es? Y entonces dice, esto lo tienes que tomar con mucha cautela y mucha tranquilidad, y es algo que se digiere muy lentamente. Y esta es una de las primeras características que yo quiero marcar de la divina voluntad. Cada vez que yo he hablado con alguien sobre este tema, enseguida la gente dice, a ver, ¿cómo es esto? Dame la fórmula. Como años anteriores, cuando aparecía algún movimiento nuevo en la iglesia, se hacía un cursillito rápido, el sacerdote aprendía la técnica y lo aplicaba, ¿verdad? Y ya era el líder del grupo, ya llevaba todo porque ya sabía cómo se tenía que hacer. Así es. Pero entonces, lo que el padre Daniel me dijo de primera, esto no es de consumo rápido, esto es más profundo. Y bueno, me dio aquellos tochos se puede decir aquí, esa es la palabra. Tochos. Un ladrillo, unos ladrillos así, con mucho texto, ¿no? Y yo comencé a leerlos y tal, y la verdad, tengo que ser muy sincero, yo de primera me parecía muy bonito, todo muy bonito y tal, pero me costó mucho entrar. Y yo creo que todavía estoy entrando, ¿verdad? Porque es un proceso. Bueno, eso es personal. Sí, ¿no? sí. Habrá gente que igual como más fácilmente... ¿Por qué será? Ahora sí hiciste una pregunta muy, muy adecuada y muy difícil de contestar. Yo pienso que el problema es la disposición de la persona de hacer un encuentro, pero un encuentro real con Jesús. O sea, creo que ese es el punto, sí. Pero un encuentro real, yo me refiero a un encuentro donde no vaya la sensibilidad. A diferencia de lo que había pasado en la experiencia anterior que decíamos, Así que es. fue muy usada por Dios, que ha sido de gran riqueza para la iglesia porque dinamizó mucho y todo lo demás, pero el énfasis estaba más en la parte sensible, emotiva. Vamos a decirlo así, ¿no? Y en la divina voluntad es un poquito más, ¿cómo diríamos? Más profundo, más de entendimiento, de recogimiento, más de profundizar una verdad y de irnos acercando cada vez más a ese Jesús, a ese Dios, en que no se acerca uno por lo emotivo, porque lo emotivo generalmente te estás dando gusto a ti mismo. O sea, cuando algo te motiva, tú vas buscando eso y vas dando satisfacción a tu motivación. Y aquí es más de decir, a ver, no entendí, porque creo que eso es lo primero que pasa. Pero al mismo tiempo que uno dice, no entendí, hay algo que atrae. Sí. Como que uno dice, a ver, vamos a ver. Y en esa búsqueda es como va uno encontrando. Exacto. Y ahí entra mucho de lo que dijiste al principio. La costumbre que había antes de ser más lenta el aprendizaje y todo lo que viniera, no de consumo rápido, como dices, Sí. es lo que permite que la gente se adentre más y penetre. Que la gente antes estaba más acostumbrada a ese tipo de vida, mientras que esta vida del Harry de ahora es otra cosa, ¿no? Así es. Y es tan rápido lo de ahora que si no hay esa actividad, si no hay toda esa, no sé cómo decirlo, o sea,
actividad, Sí. te aburres. Y de hecho, la gente va a una reunión, si el que está llevando la reunión, el predicador, el conferencista, lo que fuera, no está siendo muy payaso, la gente dice, pues ya me aburrió. Así es. Entonces, no es que antes había que hacerlo, pero que iba como más pegado, era como más normal eso, ¿verdad? Mientras que en la experiencia de la que estamos hablando, de la divina voluntad, se necesita hacer un silencio interior. Ese es el punto. Que hoy en día es que es muy difícil, hasta el exterior es difícil, hacer el silencio exterior. Bueno, el silencio exterior es imposible quitarlo por nosotros, pero el interior, ese está en nuestras manos hacerlo. Y eso es a lo que nos han acostumbrado, a no tener un silencio interior. A llenarlo de ruido. Siempre ideas. Exacto. Y generalmente ideas que van no acordes a nosotros, sino ideas que vienen de otro, del medio exterior, y que nosotros las elaboramos y las hacemos como nuestras, pero seguimos en la línea de lo exterior. Exacto. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas, por ejemplo, para que se entienda lo que estoy queriendo decir, en la oración, generalmente, aparte de ese interiorizar y de esa relación íntima con el Señor, generalmente recurrimos a la oración ya escrita. Sí. ¿Sí? Es una seguridad. Una seguridad, pero no es tuyo. Ya, sí. Y la oración, ahora en Divina Voluntad, es tuyo. Y Jesús nos dice, se le pregunta, bueno, ¿qué palabras hay que decir? ¿Cómo se debe orar? Y Jesús nos dice, ora como quieras, con las palabras que quieras, dilo como quieras, pero que sea tuyo, que sea una comunicación personal entre tú y yo. Entonces esto tiene mucho que ver en lo que estás ahorita planteando. ¿Por qué ahora es más difícil o más fácil poder encontrar esa unión, ese ligue con un tema, con una espiritualidad como que se sale de lo común? Claro. En que es más de recogimiento, de meditación. Entonces yo pienso que va mucho de la parte interior y de todo lo que estés lleno. Bien. Entre más lleno estés, más difícil, más problema es el poder aceptar esto nuevo. Sí. Y no es nuevo. Cuando decimos nuevo, bueno, es que es de reciente aparición. Claro. Pero es lo más antiguo que existe, que es esa relación que Dios planeó desde toda la eternidad con su criatura y que la plasmó en Adán, pero en Adán inocente del tiempo. Para entender lo que es la divina voluntad tendríamos que entender quién es Adán. Sin la presencia de Adán, definitivamente la divina voluntad se pierde, porque entonces sí sería algo nuevo y algo que estaríamos tratando de hacer o de llevar a cabo por nuestras fuerzas, cuando que es yo diría, nuestra misma naturaleza, esa naturaleza creada por Dios y donde Dios le dio a aquella criatura el don de esta unión tan íntima con ella. Claro. Ese es como el punto que yo vería, ¿no? Sí. Y entonces, tu experiencia... Decíamos que entonces, por una parte, hacer silencio interior y hacer vacío interior. El vacío interior. Porque ese vaciarse para permitir, por lo tanto, ser lleno, ¿no? Una pequeña interrupción. Sí. Ese vacío interior debe ser total. Ajá. Total. Que no es me vacío un poquitito. No, sino es total. Por eso decía yo que entre más cosas tengamos en nuestro interior, más difícil poder llegar a esto. Cuando Dios se da en totalidad. Y mientras tengamos algo en nuestro interior, algo de nuestro para ofrecerle a Dios,
ahí Dios no puede entrar. Y conste que dije algo nuestro para Dios, no algo nuestro, ¿no? Sí, sí. Así que, En la mejor voluntad de algo nuestro para Dios. así es, en la Que- mejor voluntad. Pero resulta que esa actitud o esa dinámica finalmente es lo más contraproducente. Así es, porque es parte... Eso cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho entenderlo. Entender, eso quiere decir, no, además de vivirlo. Y practicarlo peor todavía. Pero incluso verbalizarlo. Se lo dices a otra persona esto y como que no es políticamente correcto. Ni políticamente ni de ninguna Porque manera. lo políticamente correcto es tú con tu mejor voluntad haz todo lo que pueda y el Señor irá haciendo el resto, no sé qué, no sé cuánto. Esa es la manera, La idea la idea general. generalizada, ¿no? Lo políticamente Así es. correcto. Así. Entonces, bueno, pues esa es como la parte que yo te podría decir. Ajá. Ahora tú dinos qué te pareció. O sea, y dínoslo con una canción. El quitar la piedrecita. Eso, vamos a la piel. Eso sí, esquema. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Hablar de la divina voluntad y hablar de mi voluntad, esa confrontación, ¿verdad?, entre mi voluntad y a veces mi mejor voluntad, mi mejor buena voluntad. Cuesta mucho entender eso. Creo que en mi caso ha sido así. Yo siempre he sido una persona muy voluntariosa y muy echada para adelante, como se dice en España, ¿verdad? Muy lanzada, muy propositiva, ¿no? Y parece que toda la filosofía que se nos daba y todo el consejo pastoral que se nos daba a la hora de la vida espiritual era ese, justamente, es hacer lo más que podamos. Así, empeña tu voluntad. Empeña tu voluntad. Entonces, porque es que ya no tengo energía y fuerza, nada, tú saca fuerzas de donde puedas y hazlo. Por lo tanto, yo creo que a mí me llevó tiempo, y no porque lo saqué de las propias lecturas, sino por las conversaciones contigo, con el Padre Daniel, con otros más, y escuchando también programas como estos, que son muy positivos, ¿verdad?, donde me llegué al convencimiento, oye, es que no es así. No es así, es al contrario. Pero lo contrario nos lleva muchas veces al otro extremo, y un extremo que es nocivo, pienso yo, que pensamos que un quietismo indiferente. Bueno, sí, ese es el principal enemigo de esto, el quietismo. Porque nos parece que eso es de lo que estábamos hablando, lo que hay que hacer. Si no hay activismo, hay quietismo. No. Pero es lo que digo, es lo que mal entendemos, ¿verdad? Así es. O sea, pero hay una canción que tú hiciste en donde plasmas esto, ¿no? Ajá. De parece que la criatura no hace nada, ¿no? Ajá. Entonces yo te pediría que nos la interpretes. Parece que no hacen nada, parece que no hacen nada, las almas que viven en mi voluntad, parece que no hacen nada, parece que no hacen nada. Parece que no hacen nada, las almas que viven en mi voluntad, parece que no hacen nada. Y luego la letra de la canción, que es bueno recordarlo, no es una inspiración nuestra, en este caso son palabras textuales de Jesús a Luisa. De Jesús a Luisa. Así es. Y esta es una de las enseñanzas que quizá sea más difícil entender.
Sí. Porque se confunde con lo que tú decías. Con el quietismo. Con el quietismo, decir que Dios lo haga todo, que Jesús lo haga todo. Yo, listo, yo me anulo. Ya que mi esfuerzo no sirve, entonces me quedo quieto y ya no hago nada. Así es. Ese es el punto principal. Pero creo que la parte que sigue de la canción... Pero lo hacen todo. Pero lo hacen todo. Pero lo hacen todo. ¿Y por qué? Porque obran a lo divino. Eso es fuertísimo, obrar a lo divino.